Venus tiene temperaturas excepcionalmente altas, lo suficientemente calientes como para fundir el plomo. Es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, con un entorno de alta presión y vientos superfuertes. Estos son 50 veces más rápidos que la rotación del planeta. Se están haciendo más fuertes con el tiempo y los científicos no saben por qué. Pero sí encontraron algo interesante en las nubes del planeta, un posible signo de materia biológica en descomposición. ¿Podría entonces haber vida? Bueno, no del todo, ya que Venus posee una atmósfera seca y ventosa y no tiene suficiente agua para que se desarrolle la vida. Los anillos alrededor de los planetas son más comunes de lo que pensamos. Los de Saturno son los más famosos y espectaculares. Están parcialmente formados por hielo de agua reflectante y brillante, y no se puede ver nada parecido en el resto del sistema solar. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos, y lo más probable es que estén formados por polvo y partículas rocosas. Y no solo los planetas, los astrónomos descubrieron que también había anillos alrededor de un asteroide. Hablando de eso, ¿por qué crees que la Tierra no tiene anillos? Los gigantes gaseosos los tienen, mientras que los rocosos no. Dos teorías explican cómo se forman los anillos. Podrían ser restos de la época de formación de los planetas, o podrían ser material sobrante de un impacto que destruyó una luna desconocida, o la gravedad rompió esta luna de su planeta madre. No está claro por qué solo los planetas gaseosos tienen anillos, que se hayan formado en la zona exterior de nuestro sistema solar, mientras que los planetas rocosos, solo en sus círculos interiores, puede ser una buena pista. Tal vez estos planetas rocosos interiores simplemente estaban mejor protegidos de los fuertes impactos que podrían haber formado anillos. Además, hay más lunas en el sistema solar exterior. Y ahí hay más anillos. Otra razón puede ser que los planetas más grandes tienen un mayor volumen, por lo que un sistema de anillos puede permanecer estable ahí. Algunas teorías incluso dicen que la Tierra solía tener un sistema de anillos. Hace mucho tiempo, nuestro planeta colisionó con un objeto del tamaño de Marte, lo que probablemente dio lugar a un denso anillo de partículas y escombros. Pero nuestra historia fue un poco diferente a la de los planetas exteriores, y esos anillos probablemente se combinaron y formaron la Luna. ¿Conocemos la forma del universo? Einstein tenía una teoría de la relatividad general. Decía que el universo podía tener una de estas tres formas: cerrada como una esfera, abierta como una montura, o plana como un trozo de papel. Su forma determina si es infinito o no y se expandirá para siempre, o si colapsará en algún momento. La forma del universo depende de su densidad y de su ritmo de expansión. Una de las mejores maneras de determinar su forma es usar algo llamado radiación de fondo de microondas, CMB por sus siglas en inglés. Es la reliquia del resplandor, algo que queda del Big Bang. Las ondas sonoras que se movían por el universo en sus primeras etapas produjeron variaciones espaciales bastante pequeñas en la temperatura de su tenue luz. Los resultados de los estudios mostraron que el universo probablemente se expande en todas las direcciones, lo que significa que es plano. ¿Cómo es que nuestro Sol es caliente mientras que la Luna es fría? El Sol emite calor porque su núcleo es extremadamente caliente. Ahí, la presión es muy alta y el hidrógeno se convierte en helio. Así es como el Sol crea la luz y el calor. La luz y el calor solares son suficientes para iluminar nuestros días en la Tierra, así como para mantener la vida aquí, aunque el Sol esté a unos 150 millones de kilómetros de nosotros. La Luna no se calienta porque no tiene atmósfera, por lo que no puede absorber la luz solar como nuestro planeta. Su superficie se calienta mucho durante el día, a unos 100 grados centígrados, pero como no hay atmósfera, la temperatura desciende extremadamente durante la noche, hasta menos 173 grados centígrados. El Sol es caliente, sin duda, pero el espacio que lo rodea es muy frío. El calor es la energía que los objetos almacenan en su interior. La temperatura es la forma de medir si algo está caliente o frío. Así que cuando transfieres calor a ciertos objetos, su temperatura sube. Si se lo quitas, esta baja. Puedes transferir calor de tres maneras diferentes: por convección, por conducción y por radiación. La convección funciona en los gases y los líquidos, y la conducción es para los sólidos. La temperatura solo afecta a la materia. El espacio no tiene suficientes partículas, es casi un vacío completo, lo que significa que la transferencia de calor no es efectiva. La única forma de hacerlo es a través de la radiación. Cuando el calor procedente del Sol incide sobre un objeto en forma de radiación, los átomos que lo componen absorben energía. Esta mueve los átomos y hace que produzcan calor,
a lo largo de este proceso. En el espacio, la temperatura de los objetos se mantiene igual durante mucho tiempo. Los objetos fríos permanecen fríos y los calientes, calientes. Si colocas cualquier cosa fuera de la atmósfera terrestre y la expones a la luz solar directa, el Sol la calentará hasta unos 120 grados centígrados. Los objetos del espacio exterior que rodean nuestro planeta y no reciben la luz solar directamente están a 10 grados centígrados. La temperatura es así porque hay moléculas que se escapan de nuestra atmósfera, por lo que el Sol las calienta. Solíamos pensar que el agua era realmente escasa en el espacio, pero ahora sabemos que hay hielo de agua en todo el sistema solar. Para empezar, se suele encontrar agua en asteroides y cometas. También está en cráteres de Mercurio y la Luna, que están en sombras permanentes. En Marte se encuentra hielo en sus polos, bajo el polvo de la superficie y en la escarcha. Puede que no sea suficiente para albergar colonias humanas allá arriba, pero sigue siendo algo. Otros cuerpos de nuestro sistema solar también contienen hielo, como el planeta enano Ceres y una de las lunas de Saturno. Europa, una de las lunas de Júpiter, podría ser una de las candidatas más probables que conocemos para contener vida. Probablemente tenga un océano entero bajo su superficie helada y agrietada. Podría tener el doble de agua que todos los océanos de nuestro planeta juntos. Titán, la mayor de las lunas de Saturno, también tiene un ciclo líquido. Pero no es agua. Su ciclo mueve materiales entre la superficie y la atmósfera. Al principio suena como el ciclo del agua que tenemos en la Tierra, pero los inmensos lagos de Titán están llenos de etano y metano. Es posible que estén sobre una capa de agua. Neptuno está unas 30 veces más lejos del Sol que nosotros. Por supuesto, recibe mucha menos luz y calor que la Tierra, pero también irradia mucho más calor del que recibe. En su atmósfera ocurren más cosas, sobre todo si se compara con su vecino, Urano. Urano está más cerca del Sol, pero sigue irradiando la misma cantidad de calor que Neptuno. Los vientos en Neptuno son increíblemente fuertes, 2.400 kilómetros por hora. Nadie sabe aún por qué. Podría ser una contracción gravitacional, energía proveniente de su núcleo o del Sol. Espero que eventualmente lo averigüemos. ¿Puedes imaginar hielo caliente? Existe a solo 33 años luz de nosotros en un exoplaneta. Este astro se compone de diferentes elementos de agua, los cuales forman hielo ardiente. El hielo ahí es sólido debido a la presión, pero las temperaturas de la superficie son extremas y llegan hasta los 300 grados centígrados. Así es como el agua se mantiene súper caliente y sale en forma de vapor. Imagínate que pones hielo en tu café cuando quieres calentarlo. Ok, cuando miras las estrellas, es casi como si estuvieras mirando al pasado. Las estrellas están muy lejos y su luz tarda más en llegar a nuestro planeta. Así que es posible que algunas de ellas ya se hayan quedado sin combustible y ya no estén vivas. Los pilares de la creación son un buen ejemplo. Forman parte de una región situada a 7.000 años luz de nosotros, llamada Nebulosa del Águila. Son nubes de gas y polvo en forma de pilares. Los científicos las descubrieron por primera vez en 1995, pero en realidad una explosión de supernova destruyó estos pilares que se encontraban hace al menos 6.000 años. Así, la imagen de 1995 muestra los pilares de hace 7.000 años. Marte tiene el mayor volcán del sistema solar que conocemos hasta ahora. Es más grande que todo el estado de Hawái y 100 veces más grande que el mayor volcán de la Tierra. El planeta rojo parece tan tranquilo, pero en otro tiempo, grandes volcanes dominaban su superficie. Probablemente los volcanes del planeta rojo pueden crecer tanto porque la gravedad ahí es mucho más débil que en la Tierra. Además, la corteza de nuestro planeta se mueve todo el tiempo, y la marciana probablemente se mantiene quieta. Puedes pensar que la Tierra es bastante grande, pero el Sol constituye casi el 99,9% de la masa de todo el sistema solar. El resto está formada por los planetas y sus satélites, asteroides, cometas, gas y polvo. Está a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero nos mantiene calientes todos los días. Su temperatura es de aproximadamente 5.537 grados Celsius, pero el espacio que lo rodea está frío como el hielo. Para entender esto, necesitamos distinguir entre calor y temperatura. El calor es la energía dentro de algún objeto. La temperatura es algo que nos dice si ese objeto está caliente o frío. Cuando el calor se transfiere a ese objeto, hace que suba su temperatura. Cuando el objeto pierde calor, la temperatura baja.
El calor se puede transferir de 3 formas diferentes. El Sol lo hace a través de la radiación. Eso significa que libera calor en forma de luz. Tu cuerpo también irradia calor, pero como ondas infrarrojas. Es por eso que las cámaras termográficas detectan que estás en una habitación incluso de noche. Cuanto más caliente esté el objeto, más calor irradiará. La temperatura solo afecta a la materia. Dado que el espacio es principalmente vacío, no tiene suficientes partículas para que el calor se transfiera de otra manera, que no sea a través de la radiación. Cuando el calor proveniente del Sol llega a un objeto, los átomos comienzan a absorber energía, pero el calor no se puede transferir porque no hay materia en el espacio. Esos átomos y moléculas en el espacio absorberán el calor y simplemente permanecerán así, mientras que el vacío frío permanecerá frío. Hay mucha materia dentro de la atmósfera de la Tierra, por lo que la energía del Sol se puede transferir fácilmente, pero si colocas un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra bajo la luz solar directa, terminaría calentado a 120 grados Celsius porque es una materia hecha de átomos y moléculas. La temperatura del vacío es de menos 270 grados Celsius. Eso significa que, dependiendo de dónde te encuentres, el espacio puede quemarte o congelarte. En realidad el Sol no es amarillo. Emite luz en una amplia gama de longitudes de onda. Podemos saber tanto su temperatura como su color por el pico de su espectro. Por ejemplo, las estrellas más frías aparecerán rojas y las estrellas más calientes serán azules, con estrellas amarillas, naranjas y blancas en el medio. Cuando se trata del Sol, el espectro alcanza su punto máximo en una longitud de onda que normalmente llamaríamos verde, pero nuestro ojo lo percibe de manera diferente. Entonces, este tono verde, en combinación con otras longitudes de onda del espectro, se verá blanco para el ojo humano. Generalmente, vemos al Sol como amarillo porque nuestra atmósfera dispersa la luz azul de manera más eficiente que la roja. Durante el amanecer y el atardecer, hay más luz roja en el espectro del Sol, lo que nos brinda paisajes asombrosos. Las manchas solares son partes de la superficie visible del Sol que son, en promedio, mucho más frías que el propio Sol. Se superponen con partes que tienen un campo magnético aumentado. Estas partes no permiten la liberación de calor a la superficie visible del Sol. De esta forma, el resto de la superficie es 3 veces más brillante que esas manchas solares. Ese contraste las hace parecer casi negras. Pero si pudiéramos tomar una mancha solar aparte del Sol y colocarla en algún lugar del cielo nocturno, sería diferente, tan brillante como la Luna cuando la vemos desde la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección porque se formaron a partir de una nube protoplanetaria, excepto Urano y Venus. Probablemente hayan tenido un fuerte impacto que los hizo girar en la dirección opuesta. Pero es diferente con las galaxias. Por lo general, no se forman a partir de la misma nube de polvo y partículas. Además, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Vienen en filamentos, hebras delgadas y densas de materia oscura y galaxias con vacíos en el medio. Las protogalaxias están unidas por fuerzas gravitacionales en pequeñas áreas del espacio. Probablemente esto se deba a la distribución de la materia oscura en todo el universo. La materia en los filamentos se mueve como un sacacorchos y se dirige hacia la zona más densa. Entonces podría haber una dirección común en la que las galaxias tienden a girar, pero en su mayoría es aleatoria. Y existe la posibilidad de que veamos un ascensor lunar algún día. Sí, un cable anclado a la superficie de la Luna. Se extendería más de 400.000 kilómetros. No podríamos conectarlo directamente a nuestro planeta porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Pero podríamos mantenerlo en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Algunos investigadores creen que podríamos construir un ascensor de este tipo por unos pocos miles de millones de dólares. La Luna tiene recursos que definitivamente podríamos usar. Una forma rara de helio encontrada allí podría ser de utilidad en las centrales eléctricas de fusión de nuestro planeta. Además, podríamos tomar algunos otros elementos raros y usarlos en teléfonos inteligentes y el resto de la electrónica. Entonces, después de alrededor de 53 viajes hacia arriba y hacia abajo, el ascensor podría apagarse solo. El cable sería tan grueso como un lápiz, pero su peso rondaría las 40 toneladas. Incluso podría estar hecho de materiales que ya tenemos aquí en la Tierra, sin necesidad de inventar algo. Podría haber una combinación de 2 ascensores. Una nave espacial subiría un ascensor desde la superficie de nuestro planeta hasta una estación espacial. Después sería transportado hacia la Luna. Habría otro ascensor para finalmente bajar a la superficie de la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas predecibles y estables, pero las colisiones de gigantes gaseosos podrían haber ocurrido en una etapa temprana cuando todavía se estaba formando el sistema planetario. En caso de una colisión frontal,
dos gigantes de gas se fusionarían. No acabarían perdiendo su masa, los materiales de sus envolturas gaseosas o sus núcleos sólidos. Y una colisión de este tipo a mayor velocidad provocaría la pérdida de la mayor parte del gas envolvente. Y a velocidades muy altas, ¡boom!, ambos planetas desaparecen. Es diferente si no se trata de una colisión frontal. Si los dos núcleos logran evitarse completamente entre sí, los gigantes gaseosos no se fusionarán, pero perderán parte de la masa. Los gigantes gaseosos incluso podrían cambiar su forma debido a tales colisiones. Los astrónomos descubrieron que hay una galaxia extremadamente lejos de nosotros que se parece a nuestra Vía Láctea. Ahora la vemos como era cuando el universo tenía solo 1.400 millones de años. Y ahora tiene 13.800 millones de años. Se necesitaron más de 12.000 millones de años para que la luz viniera de esta galaxia lejana hasta nuestro planeta. Y esta galaxia es pacífica, estable y sorprendentemente no caótica, a diferencia de todas las demás galaxias que fueron bastante turbulentas en sus primeras etapas. Para dejar la Vía Láctea, tendríamos que viajar a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia, o 500 años luz verticalmente. Nuestra galaxia es un disco de estrellas que se extiende cerca de 100.000 años luz de ancho y tiene 1.000 años luz de espesor. El Sol, nuestra estrella central, se encuentra a medio camino del centro de la galaxia y cerca del centro del disco en dirección vertical. Al salir de la galaxia, tendríamos que ir más allá del borde para alejarnos del halo que rodea la Vía Láctea, estrellas viejas, gas difuso y cúmulos globulares. Si quisieras ir aún más lejos para ver la Vía Láctea en todo su esplendor, tendrías que viajar 48.000 años luz en vertical. En este momento, ni siquiera tenemos un telescopio que podamos enviar allí. Hay estrellas centrales que comen planetas. Nuestro sistema solar es estable, a diferencia de muchos otros sistemas planetarios, por lo que no tenemos que temer que la Tierra o algún otro planeta cambie su órbita y se dirija hacia el Sol. Pero, al menos una cuarta parte de otros sistemas planetarios con estrellas en órbitas similares a nuestro Sol tienen un pasado bastante caótico. En algunos de ellos hay planetas que solían moverse, y sus migraciones impredecibles pueden haber interrumpido los caminos de otros planetas o incluso haberlos empujado fuera de su órbita. Esto significa que algunos planetas probablemente hayan caído en la estrella central. Cuando eso sucede, el planeta se disuelve en la capa exterior de la estrella, lo que significa que lo devora. Temperaturas elevadas de más de 6.000 grados centígrados, rocas sólidas de fuego supercaliente, presiones inmensas, 3,5 millones de veces más fuertes que en la superficie de la Tierra. Estas son solo algunas de las cosas que están cocinándose a 3.000 kilómetros bajo tus pies mientras miras este video. ¡Wow! El Sol está ardiendo a una temperatura similar a la del núcleo de nuestro planeta, pero está a 150 millones de kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué la Tierra no se está derritiendo por su propio núcleo? Nuestro pequeño planeta azul está hecho de muchas capas apiladas una sobre la otra. El núcleo interno, el externo, el manto y la corteza. Cuanto más profundo vas, más caliente y presurizado se vuelve. La tectónica de placas son las capas del manto y la corteza montadas a cuestas, en constante movimiento y simplemente pasándolo bien. Los científicos descubrieron que hay 9 placas en total en diferentes partes del mundo. Cuando estas se mueven y se superponen una sobre otra, ocurren terremotos. Como resultado se libera energía y la sentimos en la superficie. Piensa en ello como tratar de cerrar la puerta de un automóvil después de llenarlo hasta el borde. Cuando te das cuenta de que hay algo en el camino, lo quitas y ¡boom!, todo se derrumba. Hace miles de millones de años, nuestras tierras estaban entrelazadas en lo que se llamaba Pangea, pero lentamente, y me refiero a muy lentamente, a lo largo de los años, los continentes se separaron en lo que tenemos ahora. La Tierra también estaba más fría por dentro, pero de a poco comenzó a generar más calor en el núcleo. Los terremotos se miden por intensidad y magnitud. Vemos hasta dónde llegan los efectos de un terremoto a través de la magnitud y la intensidad en la medida de su poder. En el manto, las rocas más frías comienzan a hundirse y el material caliente del núcleo se eleva. Cuando esto sucede, las placas comienzan a moverse y, como resultado, crean montañas, colinas y cuerpos de agua que tenemos hoy. Ninguna de estas cosas sucede de la noche a la mañana. Se necesitan millones de años. En todas las capas de la Tierra hay diferentes fuentes de calor. Básicamente desde que se formó el planeta, el calentamiento por fricción ocurre cuando el material comienza a hundirse hacia el centro de la Tierra. Dado que la Tierra está rodeada por un manto sólido, la corteza que flota encima actúa como una barrera para protegernos del interior de la Tierra.
Pero el secreto de su éxito es la diferencia entre el calor y la temperatura. En pocas palabras, el calor es solo energía y la temperatura es su densidad. Si el Sol estuviera a 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra e hirviera a la misma temperatura que nuestro núcleo, nos derretiríamos como un helado en un día caluroso y soleado. Una descarga de un pequeño cortocircuito al desconectar el cargador del teléfono de la toma no será demasiado dañino, aunque una chispa puede tener temperaturas de alrededor de 1500 grados centígrados, pero si sumergieras tu cuerpo en un baño hirviendo de agua caliente a unos 100 grados centígrados, solo digamos que no vale la pena. El hecho de que la temperatura de la superficie del Sol sea aproximadamente la misma que la del núcleo de la Tierra no significa que la distribución del calor sea la misma. El núcleo de la Tierra está repleto de hierro en todas las capas, pero en la superficie los átomos de hierro están dispuestos en forma de cubo. Es entonces cuando el hierro está a temperatura ambiente normal y presión regular, pero puesto en condiciones extremas, la forma atómica se transforma en hexágonos. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que el hierro tenía forma hexagonal en el núcleo, pero descubrieron que conservaba su formación cúbica a 3000 kilómetros bajo tierra. Dado que el núcleo tiene tanta presión, los átomos simplemente no tienen un lugar donde moverse para cambiar su forma. Si estuvieras parado en un tren subterráneo que estuviera lleno, ni siquiera tendrías espacio para levantar el brazo, pero todos los que están dentro pueden cambiar de posición manteniendo la forma original. Por eso la estructura del núcleo de la Tierra es sólida y no líquida. Los átomos están tan apretados que ni siquiera pueden pasar a un estado líquido. Pero en un mundo donde el núcleo de la Tierra se licuara, seríamos testigos de las peores consecuencias, comenzando con erupciones volcánicas importantes y masivas, terremotos y maremotos. Todos los puntos importantes estarían en peligro y el anillo de fuego sería una fuente incesante de lava brotando. El material frío de las capas superiores se hundiría hasta el núcleo y viceversa. Con un núcleo líquido e increíblemente inestable, este proceso sería mucho más rápido. Todas las ciudades y pueblos importantes de la costa serían arrasados por maremotos, y todos los volcanes en erupción ennegrecerían el cielo con cenizas y humo. Esto bloquearía temporalmente la entrada de la luz solar en nuestra atmósfera y eventualmente obligaría a cualquier cosa que volara en el aire a permanecer en el suelo. Las tierras en las que vivimos actualmente se sentirían como hielo desprendiéndose de un glaciar y flotando. Muchos volcanes inactivos se despertarían de su letargo y arrojarían su lava por todo el lugar. La formación y la estructura del suelo cambiarían permanentemente. El magma del fondo de las fosas oceánicas encontraría su camino hacia la superficie y cambiaría las corrientes en los océanos. El círculo polar ártico y la Antártida se derretirían y se sumarían al aumento de los niveles de agua en los hemisferios norte y sur. Y finalmente, el mundo. La vida silvestre en la Tierra no podría florecer y toda la vegetación desaparecería. La vida marina tendría que encontrar una forma de escapar de los cambios en la temperatura del océano. La economía mundial colapsaría cuando se declarara una emergencia internacional para tratar de encontrar una manera de detener esto, pero la humanidad apenas lograría sobrevivir y tendría que esforzarse por seguir existiendo. Bueno, por supuesto algo como esto nunca sucederá, pero si el núcleo de la Tierra se enfriara, entonces no tendríamos erupciones volcánicas masivas, sin terremotos devastadores ni maremotos. De hecho, ninguna de estas cosas sucedería, ya que requieren energía para funcionar. Los continentes dejarían de moverse y cambiar. Suena bien, ¿verdad? No. Esto significa que el campo magnético que protege nuestro planeta desaparecería, lo que nos haría extremadamente vulnerables a la radiación cósmica, así como a los asteroides y meteoritos. Los rayos del Sol se sentirían aún más intensos de lo habitual, lo que haría que fuera extremadamente inseguro para cualquiera salir al aire libre. El calor producido en el núcleo es responsable de reciclar el carbono que vuelve a la superficie. Ahora, el reciclaje se detendría por completo. El carbono es una parte esencial del dióxido de carbono, que las plantas necesitan para sobrevivir. Entonces todos los árboles y plantas en la superficie y en el agua dejarían de crecer y no podrían producir oxígeno para el resto del mundo. Con la radiación cósmica y la falta de oxígeno, los humanos tendrían que vivir en búnkeres con sistemas de ventilación artificial. La superficie de la Tierra se convertiría en una zona prohibida y comenzaría a parecerse a Marte. Sin nada para alimentar a la Tierra desde el interior, comenzaría a secarse y a desmoronarse internamente. Gran parte de la superficie de la Tierra está hecha de oxígeno, por lo que sin él, eventualmente veríamos algo así como grandes sumideros en todo el mundo. Sumideros que podrían derribar ciudades como Nueva York y París.
junto con deslizamientos de tierra en muchas ciudades y paisajes inestables por todo el lugar. La infraestructura de todas y cada una de las ciudades eventualmente colapsaría y haría que el suelo no fuera transitable. Entonces, incluso si vivieras en un búnker subterráneo, probablemente la base no duraría y terminarías expuesto a la radiación cósmica. Pero todo esto podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si cayera un asteroide. Ya fuera pequeño o colosal, veríamos más de ellos que de lluvia. Sin un campo magnético, la Tierra no puede bloquear ningún objeto extraño que vuele a través de su atmósfera. Si un asteroide del tamaño de Rhode Island se nos cayera encima, el daño sería mucho mayor que con el núcleo de la Tierra caliente y funcionando. Con el suelo tan frágil, el efecto dominó sería mucho más amplio y causaría más destrucción indirecta a nuestro alrededor. La Tierra eventualmente colapsaría sobre sí misma y se rompería en pedazos hasta perder su propia energía gravitacional. Terminaría siendo un montón de rocas y guijarros flotando en el vacío del espacio, pero tampoco sucederá nada de eso. Vivimos bien con nuestro núcleo sólido y caliente de la Tierra. Mientras esté funcionando bien, podemos seguir haciendo lo nuestro.